Este es Taiwán, un territorio altamente disputado frente a la costa de China continental, con 23.5 millones de habitantes y algunos de los centros industriales más importantes del mundo. Tranquilo, este video no trata sobre las tensiones entre China y Taiwán, ni sobre cómo podrían desencadenar una guerra entre superpotencias globales. Se trata de una tendencia que, aunque no sea tan llamativa, podría ser igual de devastadora para la mayoría del mundo. Hoy en día, Taiwán es la segunda economía más rica de Asia, solo detrás de Japón, a la que probablemente superará en los próximos años si las tendencias actuales continúan. Es una economía avanzada, luego de haber hecho la transición de un asentamiento agrícola pobre a una dictadura militar que terminó hace apenas 35 años. La transición de Taiwán, de una economía agrícola a un centro de manufactura de bajo costo y luego a un polo avanzado de industrias líderes a nivel mundial, no es única. En las últimas décadas del siglo XX, varios países de la región como Corea del Sur, Singapur, Japón e incluso ciertas regiones de China continental siguieron caminos similares y se convirtieron en lo que los economistas denominarían economías avanzadas o desarrolladas. Taiwán es interesante porque fue una de las últimas economías importantes en dar el salto de una economía en desarrollo a una avanzada. Hoy, cada vez más economías de rápido crecimiento luchan por hacer esta transición. Incluso hay ejemplos como Brasil, que pasó de ser una economía avanzada a una en desarrollo, siendo posiblemente el primer país en hacerlo. Salvo en situaciones excepcionales como esta, cada vez menos países están dando el último paso para convertirse en economías avanzadas, quedándose estancados lidiando con problemas interminables en la etapa de desarrollo. Ya este año hemos hecho videos sobre Sri Lanka, Pakistán e incluso China, que están pasando de un problema económico a otro. Ahora hay infinitas razones por las que los países ricos son ricos y los pobres son pobres. Es la fuga de cerebros, un proceso económico que solidifica las posiciones de los países en la economía global. La fuga de cerebros dificulta que otros países se unan a las filas de las economías avanzadas existentes, haciendo a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. ¿Existe alguna forma para que los países en desarrollo eviten esto? No hay una definición específica de lo que es o no es una economía avanzada. Los economistas concuerdan en que un país desarrollado tiene un Producto Interno Bruto per cápita superior a los $20,000 anuales, industrias avanzadas y técnicas, un mercado regulado y funcional y un buen índice de desarrollo humano. Una combinación de todos estos factores es crucial, por lo que instituciones como el Fondo Monetario Internacional clasifican a España como una economía avanzada, pero no a Brunei, aunque Brunei ha tenido un Producto Interno Bruto per cápita 50% más alto que el de España. De hecho, el Fondo Monetario Internacional es la única agencia que define específicamente a los países individuales, etiquetándolos como avanzados, emergentes o de bajos ingresos. Y realmente hay que buscar mucho para encontrar esas clasificaciones. Para la mayoría de los economistas, una economía avanzada es algo que reconoces cuando la ves. Es importante mencionarlo mientras intentamos entender qué impide que otros países alcancen este estatus mal definido. La fuga de cerebros ocurre cuando los participantes altamente educados y productivos de una economía dejan su país natal para buscar mejores oportunidades en el extranjero. Este movimiento puede deberse a mejores oportunidades salariales, estilo de vida, o por personas que huyen de sus países para evitar violencia, corrupción o persecución. Los miembros más productivos de las economías mundiales están migrando abrumadoramente de las economías en desarrollo a las avanzadas. Generalizando, las economías avanzadas suelen ser lugares más agradables para vivir, con menos violencia y trabajos mejor pagados. Un ingeniero en India gana un salario promedio de 800,000 rupias, que son alrededor de $10,000 estadounidenses. En India, ese es un salario decente, pero si pueden llevar esos conocimientos y calificarse como ingeniero en Estados Unidos, potencialmente ganarían 10 veces esa cantidad o más. Estados Unidos, a pesar de sus problemas, está menos abarrotado y contaminado que la mayoría de las áreas de India. Si se presenta la oportunidad, muchas personas de India y otros países la aprovecharán. Esto perjudica al país de origen porque pierden a sus trabajadores más productivos, aquellos que pagarían más impuestos, generarían mayor valor y tendrían más posibilidades de fomentar la innovación para enriquecer al país. También pierden a estos trabajadores cuando dejan de ser una carga económica, lo cual suena cruel al decirlo sobre niños y estudiantes, pero es la realidad. Extraen más dinero de la economía de lo que aportan hasta que se vuelven trabajadores, y en su vejez, después de sus carreras, vuelven a ser una carga económica.
Invertir en la educación de los niños suele ser rentable para el gobierno o las familias, ya que en economías subdesarrolladas, los hijos cuidarán a sus padres cuando estos no puedan trabajar, y en economías desarrolladas producirán más valor durante su vida laboral que lo invertido por el gobierno en su educación y el ingreso fiscal potencial perdido durante su crianza. Pero la distinción de quién paga y quién se beneficia de los niños es diferente en estas diferentes economías. Para los países subdesarrollados con poco o ningún sistema de bienestar o apoyo gubernamental, el costo de tener hijos vale la pena porque los niños a menudo trabajan directamente junto a sus padres en granjas o en negocios. Tener hijos en estos países es muy barato, creando así una fuerza laboral de bajo costo y un plan de jubilación a la vez. Estos factores culturales explican por qué la mayoría de las economías de bajos ingresos tienen poblaciones tan jóvenes con muchos niños. En los países de altos ingresos, el costo-beneficio de tener hijos se invierte. Criar hijos es muy caro y con frecuencia obliga a los padres a dejar de trabajar por mucho tiempo. También existen leyes en la mayoría de estos países contra el uso de niños para el trabajo, incluso en negocios familiares, y no se espera que los hijos apoyen financieramente a sus padres en su vejez porque ya existen sistemas alternativos para hacer eso. Actualmente, la mayoría de las economías grandes y en desarrollo enfrentan problemas demográficos debido a que su población no está teniendo suficientes hijos para mantener el ciclo de generaciones jóvenes cuidando a los ancianos. Si la mayoría de las personas se vuelven demasiado viejas para trabajar, esto pondrá una tensión significativa en los pocos jóvenes que aún pueden hacerlo, ya sea directamente a medida que más y más de la fuerza laboral se dedica a cuidar a los ancianos o indirectamente a medida que los trabajadores jóvenes se ven obligados a pagar impuestos más altos para cubrir los costos de cuidar a una población envejecida. Esto ya está sucediendo. La tasa de participación laboral en la mayoría de los países ya está disminuyendo, ya que las personas optan por salir de la fuerza laboral antes de lo que los economistas suponen. Estas cifras tampoco cuentan para la creciente población de personas mayores de la edad laboral asumida que requerirá aún más cuidado. Los países de bajos ingresos y en desarrollo sentirán más este efecto debido a que una mayor proporción de sus trabajos involucra esfuerzo físico que no puede ser realizado por personas demasiado viejas o frágiles, a diferencia de los trabajos de oficina. Las economías avanzadas de altos ingresos también cuentan con otra ventaja que les permite mantenerse ricas. Las economías de bajos ingresos y en desarrollo sufren la fuga de cerebros, acelerando los problemas con las poblaciones envejecidas. En cambio, los países ricos se benefician al ser el sumidero al que esos cerebros se drenan, lo cual es una imagen terrible, pero se entiende el punto. Los países ricos y deseables para vivir y trabajar atraerán a los trabajadores jóvenes calificados que deseen mudarse allí en busca de una vida mejor. La mayoría de los países avanzados pueden controlar el número de trabajadores calificados que ingresan a su economía, ajustando la cantidad de visas otorgadas para este tipo de trabajadores. Tras la pandemia mundial, el desempleo récord y la baja participación laboral, muchos gobiernos están aceptando un número sin precedentes de inmigrantes calificados. Estos trabajadores no solo ayudarán a solucionar los problemas de una población envejecida, sino que también estimularán la economía. Quienes se mudan a un nuevo país necesitarán adquirir muchos artículos nuevos para establecerse. Nuevos autos, muebles, teléfonos, planes de internet y, por supuesto, una nueva casa con todo lo que implica. Los migrantes calificados, ya sea que alquilen o compren, traerán dinero de su país de origen para estimular la economía del país anfitrión. Un área donde esto es más notorio es en la educación. Una de las principales vías para obtener la residencia, al mudarse de una economía de bajos ingresos o en desarrollo a una avanzada, es a través de programas de visas de estudiante. Los graduados universitarios de países desarrollados tienen más probabilidades de obtener una visa de trabajo, ya que el país anfitrión reconocerá su título y confiará en sus habilidades lingüísticas y capacidad para ser productivos, evidenciadas por haber aprobado los exámenes y tareas universitarias. Los títulos universitarios son significativamente más caros para los estudiantes internacionales en la mayoría de las escuelas y economías avanzadas, debido a la falta de controles de precios gubernamentales y a la alta demanda, lo que los convierte en una gran fuente de ingresos para estos centros educativos. Esto no está libre de problemas. En mi país natal, Australia, la educación es una de nuestras mayores exportaciones. Recibimos más dinero del extranjero para pagar las tasas universitarias que por petróleo o gas natural. Debido a que esto es tan lucrativo, ha habido una tendencia a asegurarse de que los estudiantes internacionales obtengan lo que pagan sin importar qué, que es un título universitario. Esto ha generado escándalos donde los profesores fueron presionados para aprobar a estudiantes internacionales con bajo rendimiento,
solo para mantener la buena reputación de la universidad y atraer más estudiantes extranjeros en el futuro. Las universidades mundiales enfrentarán dificultades para equilibrar la tentación del dinero fácil proveniente de estudiantes internacionales dispuestos a pagar casi cualquier cosa por un trampolín hacia una vida en una economía avanzada y la integridad académica. Este no es un problema exclusivo de Australia. Los estudiantes internacionales también ocupan las plazas de estudiantes locales que podrían haber querido asistir a la universidad, pero no pudieron porque sus calificaciones no eran suficientemente altas para competir con su cohorte local y estudiantes de otros países. Esto no sería un problema tan grande si fuera totalmente justo, porque nadie tiene derecho a un lugar en estas escuelas, y si los estudiantes locales no cumplen con los estándares de inscripción, no deberían ser admitidos solo porque nacieron en el mismo país en el que opera la universidad. Sin embargo, ha habido varios casos en los que estudiantes internacionales que cumplen los requisitos llegan a sus primeros semestres con habilidades lingüísticas limitadas y un desempeño académico cuestionable. Si se ha permitido el ingreso de estudiantes extranjeros a expensas de los locales solo porque pagan más, entonces es un problema evidente. A pesar de los problemas a pequeña escala, desde una perspectiva macroeconómica, es casi la forma perfecta de introducir mano de obra calificada en una economía. El país anfitrión de estudiantes internacionales recibe financiamiento extranjero directo para sus instituciones de investigación. También recibe estímulos ya que esos estudiantes necesitan pagar sus gastos diarios como vivienda, comida y entretenimiento. Muchos programas de visa de estudiante del país permiten a los estudiantes trabajar a tiempo parcial mientras estudian, pero la mayor parte del dinero para cubrir sus gastos proviene de su familia o de ahorros personales en su país de origen. Incluso si toman un trabajo a tiempo parcial, eso suele ayudar al país anfitrión, ya que normalmente trabajarán en puestos no calificados y mal pagados que a la gente no le importa perder. Tan pronto como se gradúan de la universidad, si luego entran en la fuerza laboral en el país anfitrión, están comenzando literalmente al principio de sus carreras, por lo que están maximizando el tiempo en el que pueden agregar valor y pagar impuestos a un país que no tuvo que apoyarlos mientras eran niños. Esto garantiza que las economías avanzadas atraigan a los trabajadores más brillantes y capaces para impulsar la innovación y asegurar que sus industrias sean más competitivas que las alternativas de economías en desarrollo que pierden a sus innovadores más prometedores. Si este problema ya está sofocando el crecimiento de docenas de países, ¿cómo pueden los economistas detenerlo? Las economías avanzadas casi siempre serán lugares más deseables para vivir y trabajar que las economías en desarrollo. No solo por ofrecer mayores ingresos a los trabajadores, sino también por tener generalmente menos corrupción, delincuencia y contaminación, y mejor acceso a servicios de salud, educación y otros servicios públicos. Por supuesto, esto es una generalización. Hay ejemplos de ciertas economías en desarrollo que superan a ciertas economías avanzadas en estos factores, pero generalmente es cierto, y eso es lo primero que se puede hacer para al menos frenar la fuga de cerebros. Las personas serán menos propensas a mudarse al extranjero si las condiciones de vida en casa son buenas. Asegurarse de que un país en desarrollo sea un buen lugar para vivir es crucial para determinar si logrará convertirse en una economía avanzada. Eliminar la contaminación, el crimen y la corrupción mientras se mejoran los servicios públicos es más fácil decirlo que hacerlo. Pero sí destaca el rol vital de las personas aún en la macroeconomía, donde el foco suele estar en las grandes industrias y tratados comerciales. Otro enfoque directo que pueden tomar los países es invertir en industrias con potencial para convertirlos en economías avanzadas. Corea del Sur, Japón y Taiwán, algunas de las economías más exitosas de las últimas 5 décadas, iniciaron con sólidos programas gubernamentales para desarrollar industrias técnicas de vanguardia en cada nación. Esto es distinto a la fabricación de bajo costo en lugares como China o India, e incluso a los servicios en lugares como Filipinas. Estas son industrias que están controladas por los mayores innovadores, no por los oferentes más bajos. Japón aún diseña y fabrica los dispositivos electrónicos más avanzados del mundo. Corea del Sur tiene empresas competitivas a nivel mundial, y las industrias de Taiwán son cruciales para la economía global. La inversión en estas industrias suele implicar pagar mucho a expertos para que se trasladen a países menos atractivos y compartan su conocimiento el tiempo necesario para arrancar la industria. También es una empresa arriesgada, sin garantías de éxito, y podría consumir fácilmente grandes cantidades de dinero del gobierno que podrían haberse destinado a mejorar los servicios públicos y eliminar el crimen, la corrupción, la contaminación y otros problemas que llevaron a la gente a buscar una vida mejor en el extranjero. Este tema fue sugerido por un comentarista en una publicación comunitaria pidiendo ideas para videos. El equipo y yo habíamos estado investigando sobre la fuga de cerebros y sus efectos en las economías en desarrollo, ya que era importante para muchas economías nacionales exploradas recientemente.
Este comentario nos hizo decidir que probablemente necesitaba un video propio. Si tienes un tema económico que crees que merece un video, háznoslo saber. Gracias por ver, amigo. Adiós.